¿Se acuerdan del otro día cuando yo les hablé de un banquero muy importante Sí. que iba a ser tentado por Javier Milei Sí. para ser candidato a senador en la provincia de Buenos Aires? Ujú. Bueno, ese banquero es Juan Napoli, empresario, presidente del Banco de Valores justamente, Mira. y está en línea. Juan, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días para todos. ¿Por qué lugar del mundo andás? Cerdeña. En Cerdeña. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue el ofrecimiento de Milei? Primero, antes de empezar, te quería decir gracias, nada más que eso. El ofrecimiento de Milei, inesperado, digamos, en cuanto al ofrecimiento en sí. Yo vengo hablando desde octubre pasado con Javier, que lo conocí circunstancialmente en el coloquio IDEA. Post almuerzo tuvimos un encuentro ocasional donde me dijo si le podía pasar mi teléfono y empezamos a hablar. Lo conozco hace muchos años y lo quiero mucho, a Ramiro, como colega también. Y días pasados, antes de viajar, me propusieron encabezar la lista por senador nacional en provincia de Buenos Aires. Bien. Cuando hablas de Ramiro, es Ramiro Marra, ¿no? El primer candidato o candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Básicamente. Exacto. ¿Y por qué te interesó la propuesta y por qué querés ser senador? Porque creo que el Congreso va a jugar un rol vital en este proceso de transformación que estoy convencido que... Perdón, hay un tormentón acá, me voy a correr. En este proceso de transformación te decía que va a ser vital y no podía dejar de acompañar a alguien que se la jugó, y creo que aquellos que somos de alguna manera referentes en la vida económica y social tenemos que comprometernos. Yo en todos los lugares que estuve y estoy, ya sea en la Bolsa de Comercio, Mercado de Valores, en River, siempre me involucré. Gané, perdí y siempre me fui bien. Y sentí que estaba ante la oportunidad de mi vida y que no la voy a desaprovechar. ¿Estás de acuerdo con algunas posturas económicas de Javier Milei? ¿Con todas? ¿Con algunas? Por ejemplo, Por ejemplo, la dolarización, por ejemplo, con destruir el Banco Central. mira, en principio me conformo con que el Banco Central sea independiente, como debe ser. Conozco perfectamente muchos casos en Latinoamérica. Nosotros con Banco Valores estamos en Uruguay. Varias veces visité al presidente Diego Labat, el Banco Central, un tipo espléndido. ¿Por qué tengo este comentario? Porque muchos de sus colaboradores son del Frente Amplio. Entonces yo le decía, pero ¿cómo son? Y me dice, si son muy buenos, ¿por qué los voy a correr? Tengo una excelente relación muy, muy cercana con el presidente electo de Paraguay. Y en el último viaje de Asunción nuestro, me contó bien cómo funcionaba cuando era presidente del banco. Entonces yo creo que el Banco Central debe ser independiente. Por otro lado, debo ser muy cuidadoso en términos como estallar, dinamitar, porque es mi regulador. Yo no te puedo decir, voy a hacer estallar a quien me está controlando. Claro. Pero también Javier tiene razón en sus argumentos, o sea, son muy atendibles, porque él te habla, el Banco Central emite papeles que nadie quiere, tiene razón. Y el Banco Central emite papeles para que la política robe, también tiene razón. Si vos me preguntás si yo fuera presidente o candidato, cosa que nunca va a suceder, yo le ofrecería a él que sea el presidente del Banco Central. Pero sería medio contrafáctico porque él no cree en eso, entonces no se lo podría ofrecer. Claro, claro, claro. Igualmente déjame aclararte que en el caso de tener el honor de acceder al Senado de la Nación, mis posturas van a ser las de Milei, que es el referente. Claro. En su caso, discutiré en privado con él, y si no estoy de acuerdo o no lo logro convencer, mis votos van a ser para lo que diga Milei.
O sea, vos soñarías con un Banco Central que exista, que sea independiente, que no emita y que controle la inflación. Básicamente eso. No es tan difícil, Eduardo. Es lo que pasa en todos los lugares del mundo. Sí, claro. Fíjate las inflaciones de todo el mundo. Yo te veo todas las tardes, te escucho un ratito a la mañana, y ustedes mismos muestran los gráficos. Y los que tenés de inflación mensual, en Argentina la tenés anual en otros países, que también sufrieron las consecuencias de una guerra y de una pandemia. Entonces somos malos, y hay que ser buenos. ¿Dolarizar sí o no? Bueno, el tema de dolarización es más complejo. Estoy estudiando la propuesta de Emilio. El otro día discutía con... Sí, perdón, Emilio Campos. Días pasados invité a tomar a Diana Mondino un café al banco. Casualmente el mismo día que tuve el ofrecimiento, pero por supuesto que no. Y empezamos a discutir sobre el tema. Y a mí me llamó un poco la atención porque el año pasado, en un seminario de Clarín, escuché al doctor Rosati con la Constitución en la mano que decía que no era posible porque la Constitución no lo permitía. Con lo cual, si tuviésemos que reformar la Constitución, ya estaríamos en un problema complicado, ¿no? Digo por cómo están compuestas las fuerzas. A ver, hecha esa salvedad, Diana me dice que bueno, hay que buscarle una vuelta. Soy muy respetuoso, si lo dice el presidente de la Corte, para mí hay que reformarlo, pero no soy un especialista, así que no puedo ser muy determinante. Juan, muchísimas gracias, mucha suerte y seguramente vamos a conversar en campaña más de una vez, ¿no? Porque los temas económicos son los temas centrales de este país. A tu disposición cuando quieras. Gracias, Juan Napoli.